Bienvenidos a otro martes de Mushoku. En nuestro último capítulo vimos cómo el plan que tenía Rudy para que Eris lo contratara como su tutor personal se le salió un poco de las manos cuando realmente los capturan y él tiene que ayudar a Eris a escapar y regresar a su casa. Y a pesar de que casi muere, al final entre él y Ghislaine logran salvar el día y regresan con Eris a salvo. Y poco después vemos que Rudy está hablando con Philip sobre lo que sucedió. El punto es que uno de los mayordomos, llamado Thomas, fue quien los traicionó. Y aunque en el anime lo vemos casi desde el inicio de que Rudy llega a Roa, y vemos que tiene una mirada bastante sospechosa, en la novela ligera realmente no aparece hasta este momento. Pero lo interesante es que se agrega el detalle de que hay un noble pervertido que fue quien orquestó todo este plan. Esto lo sabemos porque Thomas suelta la sopa, claramente. Pero obviamente el noble se defiende diciendo que pues, no hay más evidencia más que su palabra contra la del otro. Porque pues recordemos que pues, los otros dos cuates pues, ya están muertos. Entonces al final queda sin ninguna repercusión. Y nada más me llama la atención aquí como Rudy se pone a reflexionar un poco en que esto es como el politiqueo o el juego político. Y que realmente no quiere tener nada que ver con eso. Y justo es parte de lo que está hablando con Philip. Porque la idea es que en forma oficial se va a decir que Ghislaine fue quien salvó toda la situación. Esto en parte para que no se revelen muchos detalles de Rudy. Porque recordemos que él es un Grey Rat. Y pues es esta familia de nobles que al final y al cabo, pues tener uno de estos nobles es importante. También por eso en el capítulo pasado lo querían vender. Y también por otra parte sirve para que la familia Boreas, que es la de Eris y la de Philip, pueda presumir que tiene a esta guerrera que es Ghislaine, que es una reina del filo. Entonces es como un no se metan con nosotros. Y en medio de esta discusión aparece Sauros. Y esta parte difiere un poquito del anime, porque en vez de que llegue y se siente así como en una forma como muy solemne, se acerca a Rudy y le dice, ay, ya me dijeron que tú fuiste quien salvó a mi nietecita, y le empieza a acariciar la cabeza, y hasta Rudy se queda como, ¿qué onda con este güey, no? Pero como había quedado con este Philip, Rudy le dice, no, la verdad es que fue Ghislaine, y Sauros de inmediato se enoja, y le dice, ¿me estás tratando de engañar, niño? Y ya, pues bueno, se explica la situación y pasa lo mismo que pasa en el anime, donde Sauros golpea a Philip, y Philip le explica esto que ya mencionamos antes. En todo caso, la otra parte interesante de este capítulo es nada más que Sauros le pide a Rudy que si puede ser el tutor de Eris. O sea, ya lo están contratando en forma oficial. Pero Rudy se queda pensando y dice, esta no es la forma. Ella debería de ser quien me lo debería de pedir. Porque pues al final, si no lo hace, aunque no es mi deber educarla en una forma moral y ética, va a ser más difícil que me haga caso de aquí en adelante. Básicamente dice, pues se va a quedar como una niña caprichosa, ¿no? Entonces, para facilitarme las cosas a futuro, mejor le digo a Sauros eso. Y la idea que tiene Rudy de que Eris sea la que lo pida, me parece bastante acertada, porque pues al final es una forma en la que él dice, pues es que tiene ella que tragarse su ego, si no nuevamente pues va a seguir así por el mundo siempre. Y sí creo que es una de esas cosas que vemos en la realidad, porque cuando no encontramos un obstáculo frente a comportamientos que son menos que idóneos, la verdad es que lo seguimos haciendo por pura facilidad. Y bueno, pasa toda esta escena básicamente idéntica a la del anime, en la que Sauros le grita a Eris, le dice que si ella quiere que Rudy sea su tutor tiene que pedírselo, que como nota es muy chistoso que le dice, y si no, no lo vamos a contratar, ¿eh? Y hasta Rudy dice, ala, quizá me equivoqué. Y luego de esto, Eris le hace esta petición bastante única. Y esta es la forma de petición especial de la familia Boreas, que en un inicio Rudy piensa que tiene que ver con que Eris está haciendo coletitas. Y luego le explican que realmente es que está haciendo como orejas de conejo, por el amor que tiene la familia Boreas a las razas ferales. Y digo, esta parte es muy chistosa, ¿no? Porque incluso Rudy dice, no, pero pues diablos estoy viendo, ¿no? Y ve que Philip como que va a interceder y le dice algo a Eris. Y hasta dice, ah, bien Philip, sí, pues tú enséñale, ¿no? Y ve que Philip nada más le dice, no, tienes que sacar más las caderas. Está, o sea, muy ridículo, pero muy chistoso. Sobre todo porque este Rudy primero se queda pensando así como, sí, sí me gusta esto. Pero luego dice, no, a pesar de mis gustos personales, tengo que decirles que esta no es la forma de hacer las cosas. Y como dato interesante, aquí vemos algo que ya nos había dicho Lilia en uno de los primeros capítulos. Y es que los nobles tienen ciertas cuestiones de ser bastante pervertidos. Incluso Rudy dice, bueno, Paul parece aquí como el más normalito de todos. Al menos a él pues nada más le gustan los gustos grandes. En fin, a partir de aquí hay un salto de tiempo a un mes después. Y es donde empezamos a ver cómo actúa Rudy como tutor de Eris propiamente dicho. Lo que él destaca sobre todo es cómo está enseñando magia en contraste con las demás materias.
Porque el capítulo comienza diciendo que pues ella está aprendiendo bastante bien magia y que todavía recuerda cuando lanzó su primera bola de fuego, que quemó todas las cortinas y que ella estaba súper feliz. Y hasta dice, sí, pero le vi una mirada medio pirómana, así que le dije que no puede practicar magia de fuego si no estoy presente. Pero en contraste con el interés que tiene por la magia, vemos que Eris rechaza cualquier otro tipo de conocimiento. Y aquí Rudy reflexiona y dice, en lo personal yo creo que sí entiende la importancia del cálculo y los idiomas. Porque, pues bueno, lo vivió básicamente cuando nos capturaron. Sin embargo, me doy cuenta de que los odia con todo su ser. Que esta parte me parece llamativa. Porque, digo, creo que eso nos pasa muchas veces cuando somos pequeños, ¿no? Nos pueden decir muchos adultos, esto va a ser importante para tu futuro y deberías de concentrarte en esto. Y muchas veces creo que los ignoramos. Pero creo que es porque de verdad no dimensionamos y no vemos así como, pues no me es útil ahora porque me va a ser útil en un futuro, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba eso justo con los idiomas, ¿no? O sea, con el inglés, por ejemplo. Que era así como, bueno, pero pues ya sé un idioma, ¿para qué tengo que saber dos? No sé si a ustedes también les llegó a pasar algo similar. En fin, el punto es que cada vez que va a iniciar una de estas materias de cálculo o idiomas, Eris sale corriendo y se esconde en algún lugar del palacio. E incluso Rudy empieza a recontar así como, bueno, sí, muchos de los tutores pues ahí se dieron por vencidos porque fue así como, ay, qué hueva estarla buscando. Pero incluso hubo uno que no nada más la encontró, sino que también se le puso al tú por tú cuando ella se puso violenta. Y pues bueno, a ese tutor no le fue muy bien porque Eris lo atacó en la noche. Dice, la única que se ha salvado de eso es Ghislaine. Y bueno, pues por obvias razones, ¿verdad? Y aquí Rudy empieza a cotejar qué es lo que debería hacer. Por una parte, pues piensa así como de, bueno, yo por mí, pues nada más le enseño magia si eso es lo que quiere, ¿no? Pero Philip obviamente no está de acuerdo con eso. Y le dice, bueno, pues es que incluso las otras materias son más importantes, ¿no lo crees? Rudy dice, sí, para fines prácticos es cierto. Y antes de que Rudy resuelva cómo va a lidiar con este problema, en una de estas ocasiones en las que Eris sale corriendo, él la persigue y la encuentra dormida en un establo. Menciono esta escena porque me parece bastante relevante, en parte porque, bueno, otra vez es este lado medio grungy o vulgarzón de Mushoku Tensei, en la que pues lo primero que a él se le ocurre es empezar a tocar su pecho. Y incluso en una parte como muy chistosa es que él tiene como a este ermitaño interno que le va a decir así como, sí, sí, ella ahorita es de tal talla, pero en unos años puede llegar a tal, pero necesita tales ejercicios, que está muy estúpido. Pero más allá de ese ermitaño pervertido, esta escena es bastante relevante por nuevamente la forma en la que está actuando Rudy, como que de pronto no tiene filtro, ¿no? Y vemos como aquí no lo piensa, pero está otra vez regresando como a malos hábitos, que tienen que ver con cómo ve el mundo a partir de los juegos H y los dating sims. En fin, la solución a la que llega Rudy para lograr que Eris quiera estudiar es pedirle ayuda a Ghislaine, que en un inicio no le hace mucho caso, pero él logra manipularla fingiendo que está llorando mediante magia de agua. Y al igual que en el anime, vemos que la estrategia de Ghislaine es recontar historias de su pasado, que pues en cierta medida van a motivar un poco a Eris para que quiera estudiar. Pero una parte que se saltaron y me parece interesante es que Ghislaine empieza a platicar sobre cuál era el grupo de aventureros en el que estaba inicialmente, que era donde estaba con Paul. Y esto le llama bastante la atención a Rudy, entonces se olvida de su plano inicial de que esto se trata para convencer a Eris, y entonces empieza a hacerle varias preguntas a Ghislaine con respecto a eso. Así se entera de que en ese entonces Ghislaine todavía era una santa del filo celestial, es decir, todavía no llegaba al estatus de reina. Y el grupo en el que estaba consistía en 6 personas, que Rudy va delimitando a partir de cómo se denomina su rol en este mundo y de cuál sería su rol en los videojuegos. Por ejemplo, dice Paul es un espadachín, que sería la denominación de este mundo, y en sí funciona como una clase de DPS y tanque el equipo, es decir, se encarga de hacer daño y de hacer que no vayan a dañar a personas un poco más vulnerables, como por ejemplo un mago. En conjunto con Paul, Ghislaine y Zenith, hay otros miembros que a Rudy le quedan como todavía desconocidos. Uno es un guerrero, que funciona como una clase de tanque. Otro es un mago, que funciona también como una clase de DPS de apoyo. Y está el que sería el pícaro, o ladrón, como lo denomina Ghislaine. Que hasta Rudy le dice, oye, pero decir que es como un ladrón está pues medio políticamente incorrecto, ¿no? Y ella hasta dice, no, esa es la mejor forma de denominar a este cuate, porque de verdad cuando podía se robaba nuestro dinero y lo iba a apostar. Y sí, muchas veces salía con ganancias, pero pues nunca nos pidió permiso, entonces pues, o sea,
¿cómo le llamas a un cuate así, no? Otro detalle interesante en el que se concentra aquí Rudy es en cómo se le denomina a distintos roles en este mundo. Por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un guerrero y un espadachín? Y ya, bueno, Ghislaine le dice, a ver, un espadachín obviamente tiene que tener una espada, pero además tiene que saber alguno de los 3 estilos del filo. En contraste, un guerrero es el que utilice cualquier otra arma o el que utilice una espada sin seguir uno de esos 3 estilos. Que hasta Rudy se queda, bueno, es como una clase especializada, ¿verdad? Interesante. Y luego se pone a indagar, bueno, ¿y un caballero? Porque pues recuerdo que Paul era un caballero. Y dice Ghislaine, bueno, los caballeros suelen ser nobles, que tienen como su puesto, ¿no? Básicamente. O sea, no es propiamente dicho que diga de algún estilo, sino tú cuando dices que alguien es un caballero, es que está como al servicio de un gobierno y que tiene una cierta educación y un cierto prestigio, un cierto dinero. Y ya por último Rudy le dice, bueno, ¿y entonces un mago espadachín? Y ella le dice, bueno, pues, o sea, básicamente, pues un mago espadachín sería el que pues, puede usar la espada y magia, ¿no? Pero en sí tú puedes llamarte como te dé la gana, ¿no? Nadie te va a decir, no, esto no se puede hacer o sí se puede hacer. Más bien dicho, y es lo que reflexiona Rudy, este tipo de roles son como para informarle a la gente con la que vas a estar, pues qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y esto me parece muy interesante y muy verdadero, porque pues no es como que alguien en este mundo de Mushoku Tensei necesita hacer un examen de espadachín para que muestre su título de espadachín y entonces puedan decir, es un espadachín. Y también contrasta en una forma muy padre en lo que pasa actualmente en la realidad, en la que pues sí, hay gente que tiene un título de una cosa, pero realmente no ejerce de esa cosa o se dedica a otra. Digamos, un médico que pues tal vez termina dedicándose más a cuestiones administrativas. Y que es muy llamativo porque al final, si lo pensamos, también aquí nos inventamos los títulos. Y cada quien puede llamarse básicamente lo que sea, siempre y cuando el otro te crea y al otro le interese, ¿verdad? En todo caso, aquí Rudy dice, ups, me doy cuenta de que esto que yo le había pedido a Ghislaine para ayudarme con Eris, nada más me distrajo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a regresar otra vez a tratar de hacer que quiere estudiar. Y ya, va esta Ghislaine cada vez contando distintas historias de por qué quiere saber restar, por qué quiere saber dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, a partir de aquí retoma su clase. Pero sospecha que Eris nada más asiste a estas clases para escuchar las anécdotas de Ghislaine y realmente no está muy interesada en lo que están aprendiendo. Que entre estas historias, precisamente Ghislaine pues, va diciendo también porque ella sí quiere aprender. Un ejemplo es una que sale en el anime, donde dice, bueno, es que hubo una época en la que quería dividir mis raciones para que me duraran 5 días y no me duraron ni uno. Entonces terminé con tanta hambre que terminé comiendo excremento. Y aunque a Rudy le dan un poquito de asco estas anécdotas, a Eris siempre se le encienden los ojos cuando las escucha. Y con todo esto, Rudy nota que Eris ve a Ghislaine en una forma como con una relación de hermana menor, hermana mayor, ¿no? Donde Eris ve súper para arriba a Ghislaine, donde dice, pues claro, todo lo que diga tiene que ser cierto, ¿no? Y todo lo que diga me emociona. Por otra parte, también vemos como Rudy asiste a las clases de espada con Ghislaine, e incluso dice, no, ella sí es muy buena maestra, en contraste con Paul, que pues era bastante malo, que poco más adelante Ghislaine misma dice, bueno, es que Paul es del tipo intuitivo, o sea, no es el que sepa las bases y toda la parte como técnica, sino es el que hace las cosas y por pura práctica le salen. En cambio, yo sí entiendo un poquito más lo que hay detrás y por eso te lo puedo enseñar. Y aquí viene incluso como una buena discusión de qué es lo que hace un buen maestro, ¿no? Porque precisamente hay gente que es muy muy buena, pero pues que no sabe enseñar para nada, ¿no? En contraste con gente que es muy buena enseñando porque entiende las bases de lo que hay. Esto no implica que una esté en mejor nivel de lo que se desempeña que la otra, ¿no? Simplemente como el mismo hecho de enseñar también suele ser como una habilidad aparte. En fin, al menos por el lado de Ghislaine, ella admite que solo logró conseguir el título de reina del filo celestial cuando logró pensar con la cabeza, cuando logró entender que no nada más era una cuestión de talento, sino algo más. Y pues sí, precisamente, ¿no? Es esta idea de que el talento te puede llevar hasta aquí de lejos, pero después de eso necesitas un poco más, necesitas tú también pensar en qué estás haciendo, ¿no? Y bueno, vemos aquí a Rudy y a esta Eris combatiendo y como pues la verdad es que a Rudy no se le da muy bien esta cuestión de la espada, que en sí ya lo sabíamos, pero es chistoso porque vemos que justo es por esta idea de que Rudy siempre está sobreanalizando las situaciones. Sí, para poder hacer algo físico como la espada, necesitas pensar quizá en la técnica, pero al estar en medio de una batalla, debes dejarte guiar
por la práctica y el instinto, que es lo que Rudy no logra entender. En conjunto con que quizás su trauma del pasado hace que le tiemblen por ahí las piernas, pero bueno. Y como paréntesis interesante, aquí hay un momento en el que Rudy dice, sí, es que, pues bueno, es como con la magia, yo también soy muy instintivo. Pero yo no concuerdo con él, o sea, como que Rudy incluso empieza a hacer un sistema de, claro, bueno, es que la magia funciona primero dándole forma y luego dándole tamaño, y no sé si se acuerdan de todo eso, pero alguien instintivo no hace eso. O sea, sí, el castear en silencio puede tener algo de instintivo, pero él lo analizó y lo fue dividiendo. Entonces, ahí yo más bien dicho creo que no sabe cotejar quién es él. Y quizá también por eso se le dificulta tanto estas cosas. Al terminar la práctica entre Eris y Rudy, ella dice, bueno, pues, o sea, sí, pero yo no quiero convertirme en alguien tan fuerte. Y viene una reflexión muy bonita, en la que hasta Rudy le va a decir toda una lección así de, no, es que pues no puedes pensar así porque no vas a llegar lejos. Y se pone a recordar cómo en su pasado llegó a pensar de esa forma, que creo que muchos lo hemos hecho. Así como, bueno, pues yo no quiero ser el gran matemático, entonces ¿para qué aprendo matemáticas hasta acá? O yo no quiero jugar tal videojuego en forma profesional, entonces ¿para qué lo llevo un poco más lejos? Y ese es el punto que tiene Rudy, en el que es muy fácil como justificarnos por ahí. Y solo se detiene cuando Eris dice, bueno, sí, no quiero llegar a ser tan especial y una reina del filo y tan fuerte, pero de menos quiero estar a la par de Ghislaine y de Rudy. Que hasta hace que Rudy se detenga y diga, ah, bueno, si es la forma en la que lo entiende, está bien. Y con todas estas cuestiones sobre ser tutor y enseñar, la verdad es que me quedo preguntándome si el autor de estas novelas fue en algún momento profesor o ha sido profesor, porque verdaderamente las cosas que dice son bastante acertadas, ¿no? Y cualquiera que haya dado clases en su vida, como que puede encontrarse un poco relacionado con esto que mencionan Rudy, Ghislaine y los demás. Más allá de las clases, la otra parte que vemos es a Rudy explorando un poco el castillo, se topa por primera vez con la esposa de Philip, que se llama Hilda, que pues cuando él le está haciendo como el saludo y hasta se está acordando, creo que llevaba la mano en el pecho y entonces tenía que hacer una reverencia, ya pues lo manda al diablo y hasta se queda así como, bueno, ¿qué pasó? Pues por alguna razón me odia. Y el hecho de que Rudy encuentra la biblioteca y está en sí buscando libros sobre magia para poder aumentar su nivel en las otras áreas, pero se da cuenta de que no hay realmente mucho material en ese aspecto. Y hasta dice, bueno, claro, con razón, pues muchos tienen que contratar un tutor personal, que lo peor es que ni siquiera te garantiza que te va a poder enseñar algo más de lo que ya sabes. O sea que con Roxy tuvo mucha suerte. Y se da cuenta que la mayoría de los libros de magia vienen de la universidad que le había recomendado en su momento Roxy. En conjunto con esto, también Philip le dice que pues bueno, puede leer lo que quiera, y al no encontrar nada de magia, dice, bueno, pues al menos voy a tratar de aprender las otras lenguas de este mundo. Con esto llegamos al final de este martes de Mushoku. Pero antes de irnos, ¿ustedes creen que es más importante ser intuitivo o tener talento? ¿O más bien creen que es una cuestión del trabajo o conocer las cuestiones técnicas de lo que estudiamos? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse al canal si quieren ver más de nuestro contenido y nos vemos en la próxima.